Buenas tardes, mi nombre es Cerci Tatiana Mojica y en este video vamos a hablar sobre tres preguntas del curso de Fundamentos y Generalidades de la Investigación. La primera de ellas nos dice, ¿por qué abordar el tema del conflicto armado? ¿Cuál es la importancia de esto? Pues como vemos, siempre este tema del conflicto armado nos afecta a todos nosotros de manera directa o indirecta. Y además también hemos podido ver que no se han cumplido lo establecido por el DIH, el Derecho Internacional Humanitario. No se ha cumplido la reparación de víctimas, la reparación integral de víctimas que se ha establecido en la Ley 1448 del 2011. No hemos visto que se han cumplido las medidas pertinentes, no hay un control, no hay un seguimiento a las medidas pertinentes para las personas que han sido víctimas del conflicto armado. Se ha perdido entre nosotros, entre todos nosotros, la sensibilidad sobre estas personas, sobre este conflicto. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál es la relación entre este tema y la pregunta que yo he elegido para mi investigación? La pregunta que elegí dice, ¿cuáles son las principales consecuencias postraumáticas que se generan en la salud mental de la población víctima del desplazamiento por conflicto armado, quienes se encuentran domiciliadas en la ciudad de Duitama? La relación que tiene entre esto es que me ha generado un impacto emocional y me ha puesto a pensar en que mientras el país cesa una guerra, las víctimas no pueden dejar de pensar, no pueden detener sus pensamientos, no pueden detener sus pesadillas, no pueden detener ese problema que les ha causado, que les ha generado el conflicto armado. También nos pide las preguntas que hagamos un resumen de los artículos que hemos investigado para hablar y abarcar este tema. El primero de ellos que investigué hablaba sobre la salud mental. Los autores de este artículo eran parte de la Organización Panamericana de la Salud y tenían un enfoque de población de Latinoamérica. El segundo artículo que investigué habla sobre el conflicto armado y fue por Miguel Humberto Contreras. Su enfoque fue más hacia los funcionarios o el aparato judicial de Colombia, más que todo. El tercer artículo que investigué fue las etapas del conflicto armado por el autor Jonathan Calderón, que prácticamente hablaba más de la historia de Colombia. Las conclusiones a las que todos ellos han llegado es primero que el conflicto claramente deja graves secuelas como desorden social, el consumo de sustancias psicoactivas, enfermedades psiquiátricas, etcétera. Que también es importante establecer un sistema o un plan de acción para contrarrestar todas estas consecuencias que se han generado en las víctimas del conflicto armado. Y tercera, que las etapas del conflicto armado básicamente conllevan a un ciclo constante. Siempre se ha repetido y básicamente se repetirá.